Poco acerca del manejo del aneurisma de aorta abdominal. La presencia de aneurismas de aorta abdominal, sobre todo, es un hallazgo asociado a la edad. Más del 96% de casos se diagnostican en pacientes sobre los 50 años de edad y conforme aumenta la edad, aumenta el riesgo de tener un aneurisma de aorta abdominal. Es una enfermedad que está asociada a factores de riesgo cardiovascular como la presencia de hipertensión, diabetes, pacientes fumadores. Ser hombre es un factor independiente. También se ha visto que se asocia a colagenopatías. Es una causa importante de muerte en el mundo. Más de 15.000 personas al año mueren con esta patología y clínicamente en la mayoría de casos suele ser asintomático y se diagnostican como hallazgos casuales en pruebas de TAG o ecografía que se hacen por otras razones. Cuando aparece o da síntomas clínicos, aparece como un dolor abdominal lancinante que puede irradiarse a la ingle, al escroto o a la pierna, o incluso puede ser un dolor precordial. Por lo tanto, el diagnóstico diferencial se plantea desde un infarto de miocardio o pancreatitis hasta una diverticulitis. O sea, el diagnóstico clínicamente es complejo. Hay que sospecharlo, sobre todo en el contexto de un paciente con un dolor lancinante y signos de hipotensión, pero esto solo en el caso de que hubiera una rotura. Hay que diferenciar entre el concepto de un aneurisma. Un aneurisma es una dilatación de la aorta torácica mayor a 4 centímetros o de la aorta abdominal mayor a 3 centímetros. Pero también algunos autores hablan de que se puede decir que es un aneurisma cuando hay una dilatación de más del 50% de un segmento del vaso respecto al segmento previo sano. Mientras tanto, un pseudoaneurisma, a efectos prácticos, es una rotura contenida. Como vemos en esta imagen, vemos un defecto o una rotura de la íntima y la media, y esta rotura está contenida por la adventicia. Esto es un pseudoaneurisma. De las técnicas de imagen que disponemos actualmente para el diagnóstico de aneurismas de aorta abdominal, la mejor es el TAG multidetector, ya que es una técnica que está ampliamente disponible. En todo lado disponemos de un TAG. Es una técnica rápida, reproducible, nos va a dar importante información sobre las características anatómicas del aneurisma y su relación con otras estructuras. Mientras tanto, la resonancia, si bien nos puede aportar más información incluso porque puede realizarse un estudio dinámico, tiene un tiempo de adquisición más larga, está menos disponible, es más costosa, por lo tanto ha quedado relegada a un segundo plano. Y en lo que respecta a la ecografía, pues bueno, tiene un rol limitado en la identificación sobre todo de un aneurisma complicado, con signos de rotura inminente o que está roto. Y además es operador dependiente. Actualmente su indicación más bien está en el screening. Es más, la Sociedad Americana para la Prevención la recomienda utilizarla como screening en pacientes de 65 a 75 años que han fumado más de 1000 cigarrillos al año. Además, se la puede utilizar en el seguimiento de pacientes con aneurismas que tienen menos de 4,5 centímetros y están asintomáticos. Si el aneurisma mide más de 4,5 centímetros, el seguimiento debería realizarse con un angioTAC. En nuestro servicio, el protocolo establecido es una fase sin contraste, sobre todo para identificar calcificaciones o la presencia de un hematoma intramural, y la fase arterial, la cual nos va a dar información sobre el tamaño del aneurisma, la relación con las arterias viscerales, vamos a ver si está roto o no está roto, y la fase venosa o fase portal está indicada según algunos protocolos, sobre todo para valorar la integridad de los órganos abdominales. Además, se recomienda un scout desde las bases pulmonares hasta la pelvis y cortes de 1 milímetro para realizar reconstrucciones multiplanares y sobre todo para el postprocesado. Bueno, ¿qué signos de rotura nosotros podemos encontrar en el TAG? Podemos encontrar un hematoma retroperitoneal, que es el signo más frecuente, en el cual podemos ver extensión de sangre al espacio perirrenal o al pararrenal posterior. También podemos ver extensión peritoneal del hematoma, como en esta imagen, en el cual vemos presencia de sangre en el espacio pararrenal anterior izquierdo. Y otro signo que es más infrecuente, pero también se podría ver, es la extravasación activa de contraste. Estos son los signos de rotura, pero también puede haber una rotura y la rotura quedar contenida. Si la rotura queda contenida por la adventicia o por estructuras adyacentes,
podría dar lugar a este signo, que es el signo de la lágrima caída. Por ejemplo, aquí vemos una rotura de la pared posterolateral que ha quedado contenida por el psoas, y en este mismo paciente no se ve bien la imagen, hay un defecto, pero bueno, tenía también una rotura que estaba contenida por el cuerpo vertebral. Este signo de rotura contenida por las estructuras adyacentes es lo que se llama el signo de la lágrima caída. Otro signo de rotura inminente, y el más importante creo yo, es el tamaño del aneurisma. Si el aneurisma mide más de 7 centímetros, según algunos estudios que han hecho el seguimiento de estos pacientes, el riesgo de rotura es del 60% a los 9 meses. Además, otro signo de rotura inminente es el aumento rápido del tamaño. Un aumento de más de 1 centímetro al año es también un signo de rotura inminente importante. Otros signos de rotura son el adelgazamiento del trombo mural. Aquí vemos un trombo mural de un calibre aceptable, y este mismo paciente 3 años después tenía un marcado adelgazamiento del trombo mural. Esto indica que el trombo mural es un factor protector para la rotura. Mientras más grueso el trombo, menos riesgo de rotura. La morfología sacular o muy excéntrica. Esta sobre todo se asocia a aneurismas micóticos. Como vemos en esta imagen, un aneurisma de morfología sacular, que es un término que realmente ya no se debería usar. Se debe hablar de pseudoaneurismas o roturas contenidas. Vemos un pseudoaneurisma con signos inflamatorios adyacentes. Vemos una condensación alrededor, es un aneurisma micótico. Estos aneurismas micóticos tienen un altísimo riesgo de rotura. Más del 50% de pacientes suelen debutar con rotura. Existen otros signos que nos hablan de inestabilidad del aneurisma, pero que tienen un valor predictivo positivo menor al que les acabo de hablar, a los que les acabo de hablar, como por ejemplo la discontinuidad en las calcificaciones parietales, que es más importante sobre todo si disponemos de un TAC previo para comparar que han disminuido las calcificaciones parietales. Y otro signo es el signo de la media luna hiperdensa, que realmente es una disección del trombo parietal, es decir, se rompe el trombo parietal, ingresa sangre en esa disección y se ve como una media luna hiperdensa. Y luego posteriormente pues irá disminuyendo de tamaño el trombo y se irá adelgazando. Los aneurismas micóticos suelen ser bastante infrecuentes, como les había dicho, son pseudoaneurismas que suelen ser secundarios de una siembra hematógena, sobre todo en el contexto de una endocarditis, aunque en la actualidad suelen ser más en el contexto de un paciente inmunodeprimido. Son pseudoaneurismas que se asocian a signos inflamatorios alrededor del mismo, como afectación de la grasa o en este caso una condensación pulmonar que evolucionó posteriormente. Está otra vez un error en las imágenes. Esta condensación evolucionó a un absceso pulmonar, tenía burbujas y mostraba claros signos de afectación inflamatoria. Se drenó quirúrgicamente y efectivamente era un absceso pulmonar en un paciente VIH. Otra característica de los pseudoaneurismas saculares o aneurismas micóticos es que tienen un rápido crecimiento. Si nosotros vemos un pseudoaneurisma y vemos que tiene un rápido crecimiento, aunque no tenga signos inflamatorios alrededor, debemos sospechar un aneurisma micótico, sobre todo en el contexto de un paciente inmunodeprimido. La fístula artoentérica es una complicación que puede ser primaria en el contexto de un aneurisma aterosclerótico o puede ser secundaria a una cirugía, tanto abdominal como endovascular. Incluso cuando se realiza una cirugía endovascular, estas fístulas pueden aparecer hasta 8 años después de la cirugía. Clínicamente se asocian a un sangrado digestivo alto, ya que suelen estar por lo general en contacto con la tercera o cuarta porción duodenal, por lo tanto van a dar un sangrado digestivo alto con melenas. En este caso se utiliza la endoscopía para descartar otras causas de melenas. La endoscopía no suele ser concluyente y el diagnóstico el diagnóstico diferencial sobre todo se plantea con una infección de la endoprótesis, como en este caso que vemos un paciente que se le ha tratado previamente, vemos una endoprótesis y entonces aquí la duda cabe, ¿esto es una infección de la endoprótesis o realmente es una fístula ortoentérica? En ambos casos nosotros podemos ver presencia de gas y si hay sobreinfección de la fístula también signos inflamatorios alrededor del aneurisma. Por lo tanto el diagnóstico suele ser muy difícil y muchas veces es quirúrgico.
Aquí vemos la burbujita de aire en el saco aneurismático excluido, ¿no? Este paciente sí que tuvo una fístula ortoentérica. El tratamiento. Hay dos opciones de tratamiento para los aneurismas de aorta abdominal: el tratamiento endovascular y la cirugía abierta. La tendencia actual es al tratamiento endovascular. Prácticamente todos los aneurismas de aorta abdominal se pueden tratar endovascularmente. El tratamiento endovascular consiste en la colocación de una endoprótesis o stent que consta de un cuerpo, como vemos aquí un cuerpo, y una prolongación ilíaca. Y contralateralmente tiene un agujero en el cual vamos a introducir otra prolongación ilíaca y esta endoprótesis va a tener forma de pantalón. Estos son los stents eh, biliacos. El tratamiento endovascular por primera vez fue desarrollado en 1991, se probó y actualmente se ha comprobado que es efectivo, seguro y es ampliamente aceptado por la mayoría de profesionales. Además tiene una mortalidad bastante baja, del 2%, y una morbilidad bastante baja si lo comparamos con la cirugía abierta. La cirugía abierta tiene tasas de mortalidad perioperatoria de hasta el 8% y una morbilidad de hasta el 40%, según algunas series. Por tanto, el tratamiento endovascular es una opción realmente viable en la mayoría de pacientes. Incluso está indicado en la cirugía urgente, en pacientes inestables, en los cuales existe una clara rotura. Existe también otra indicación que es en la cirugía electiva. Es más, la mayoría de evidencia habla sobre todo en cirugía electiva. La cirugía electiva está indicada sobre todo en aneurismas que miden más de 5,5 centímetros en hombres y más de 5 centímetros en mujeres. Aunque pacientes que tienen aneurismas de un tamaño menor a este también pueden ser subsidiarios de tratamiento, sobre todo si tienen signos de rotura evidente como crecimiento rápido, una rotura contenida o son sintomáticos. El ser sintomático aumenta el riesgo de mortalidad en hasta el 26%. Ahora vamos a ver un video de Medtronic de cómo se coloca una endoprótesis en Duran. Entonces aquí tenemos un sistema de endoprótesis en el cual huele montado el stent. El stent se empieza a liberar a nivel de la arteria infrarrenal, como vemos en la imagen, y vamos a continuar liberando el stent que se va a fijar al cuello del aneurisma y vamos liberando el stent, ¿no? Vemos cómo se va expandiendo el cuerpo del stent. Ahora nos detenemos y vamos a liberar el free flow. El free flow es esta coronita. Esta coronita tiene unos ganchos. Estos ganchos se van a fijar a la pared de la aorta y van a impedir que se movilice la endoprótesis. Ahora se ha liberado el free flow y vamos a continuar liberando la prolongación ilíaca. Aquí lo que nos está indicando es que la prolongación ilíaca tiene que quedar por lo menos a un par de milímetros del origen de la arteria ilíaca interna, ya que al ser un stent recubierto no podemos tapar la arteria ilíaca izquierda. Aunque de ser necesario se la puede tapar, pero es preferible no taparla. Ahora está retirando el sistema de endoprótesis. Y ahora por la arteriotomía contralateral introducimos una guía. Sobre esta guía va la prolongación contralateral. Está en este momento mojando con un poco de solución salina para que resbale mejor la prolongación. Y vemos como el extremo proximal de la prolongación queda a nivel de la bifurcación del cuerpo de la endoprótesis. Y ahora, igual que en el anterior caso, vamos a ir liberando el stent. Como nos fijamos aquí, está liberado el stent, pero siempre tratando de no ocluir la arteria hipogástrica.
Una vez colocado el stent autoexpandible, lo que vamos a hacer es un remodelado intra-stent. Vamos a utilizar un balón expandible, lo inflamos en el interior de la endoprótesis. De esta manera se expanden las paredes de la endoprótesis y se fijan mejor a las paredes arteriales. Y vamos a prevenir el desarrollo de endofugas. Según este estudio, por ejemplo, un estudio que nos va a mostrar 5 tipos de endoprótesis distintas en pacientes sometidos a un seguimiento de 5 años, vemos que las tasas de complicaciones son bastante bajas con el tratamiento endovascular. Por ejemplo, los pacientes que estuvieron libres de muerte a los 5 años, más del 98% de pacientes estuvieron libres de rotura a los 5 años. Pacientes libres de muerte por causas asociadas al aneurisma, más del 97% libres de muerte por causas asociadas al aneurisma, y libres de conversión igualmente unas tasas muy altas. Libre de conversión significa que no hubo necesidad de realizar una cirugía abierta por una complicación o ineficiencia en el tratamiento endovascular. Pero ¿qué pacientes son subsidiarios de este tratamiento? Deben existir algunos criterios morfológicos en el aneurisma para poder tratarlo o para indicar un tratamiento endovascular. Primero es la longitud del cuello. También se ha desconfigurado nuevamente, pero la longitud del cuello, el cuello del aneurisma es el segmento de aorta normal que se localiza entre la arteria renal más baja y el origen del aneurisma. Tiene que tener este cuello una longitud mínima de 15 milímetros y un diámetro máximo de 32 milímetros. Además es importante que le hablemos de la presencia de calcificaciones parietales o trombos en el cuello, ya que estos aumentan el riesgo de rotura. Además debemos valorar la angulación, es decir, si nosotros comparamos el eje de la aorta con el eje del cuello, nosotros vamos a ver que este cuello tiene una angulación respecto al eje de la aorta. Entonces, este ángulo tiene que ser menor de 60 grados. Mientras mayor sea la angulación, mayor riesgo de rotura y más riesgo de migración. Además, bueno, es verdad que actualmente existen endoprótesis más flexibles que permiten tratar aneurismas con angulaciones de hasta 90 grados, pero bueno, conforme aumenta la angulación, empeora el pronóstico del paciente. Además, es recomendable valorar las arterias ilíacas, valorar si tienen calcificaciones y trombos al igual que en el cuello, y sobre todo valorar que no exista mucha elongación o que sean muy tortuosas o irregulares, ya que también empeoran el pronóstico y aumenta el riesgo de endofugas. Además de eso deberíamos medir el diámetro del aneurisma, pero en un eje octogonal, ¿no? En la primera imagen vemos el aneurisma en eje octogonal y en el segundo en un eje axial sin corregir el eje del aneurisma. Y vemos como en la segunda imagen se sobreestima el diámetro del aneurisma. La angulación, pues primero habría que trazar una línea paralela al eje de la aorta y otra línea paralela al eje del cuello. Y este es el ángulo que hay que medir. Este ángulo tiene que ser menor a 60 grados. Entonces, ¿qué debería ir en el informe radiológico? Pues bueno, podemos hablar de las medidas básicas, sobre todo esto de manera orientativa, para que el cirujano tenga idea del tamaño de la endoprótesis, de si tiene una buena anatomía para el tratamiento, ya que en el quirófano se vuelve a medir y se elige la endoprótesis, pero es importante esta información de todas maneras. Deberíamos hablar de la longitud y diámetro del cuello, la longitud del aneurisma, el diámetro en las arterias ilíacas y de la angulación. Además, es importante hablar de signos de rotura inminente, ya que un paciente con un signo de rotura inminente iría a una cirugía electiva y se priorizaría en la lista de espera. Aquí tenemos un caso de nuestro servicio, en el cual era un aneurisma infrarrenal que medía más de 7 centímetros con adelgazamiento del trombo, que cumplía varios criterios de cirugía electiva. Inicialmente se le hizo una arteriotomía bilateral en ambas arterias femorales comunes y primero se le hace una angiografía con un catéter Pictel centimetrado. Entonces se realiza la serie angiográfica y de esta manera nosotros podemos determinar la longitud verdadera del aneurisma, podemos valorar objetivamente el tamaño del cuello y según esto se elige el tamaño de la endoprótesis en el mismo quirófano. Normalmente hay un técnico que tiene varios tamaños de endoprótesis. Los tamaños de las endoprótesis normalmente suelen ir en relación al angiotag. Entonces, por ejemplo, el cirujano ve el tamaño aproximado de la endoprótesis
y el técnico trae varios tamaños que están en torno a ese aneurisma, a sus características. Y una vez que se mide desde el interior del aneurisma en el quirófano, ya se elige qué endoprótesis se pone. En este caso, pues se ha hecho eso, se ha medido el tamaño que sería el tamaño ideal, se ha colocado el cuerpo de la endoprótesis, como vemos aquí, y contralateralmente ponemos la prolongación por la arteria femoral común derecha, y vemos que en la geografía de control ha habido una exclusión completa del aneurisma. Las complicaciones, bueno, aparte de las complicaciones quirúrgicas que pueden surgir, como por ejemplo la rotura del aneurisma, o que no pudiéramos colocar el stent, o que existe una mala fijación, aparte de esas complicaciones, la principal complicación del tratamiento endovascular son los endolics. Un endolic es la salida de sangre desde la luz arterial hasta el saco aneurismático, como vemos en esta imagen. Existe salida de contraste hasta el saco aneurismático. Esta salida de sangre lo que provoca es un aumento del tamaño del saco aneurismático, un aumento de la tensión y en última instancia rotura. Estos endolics pueden ser primarios si se producen al primer mes o secundarios si se producen después del primer mes. Se clasifican en 5 tipos y a su vez el tipo 1 se clasifica en 3 tipos. Y suelen ser el tipo 1, secundario un fallo en la fijación de la endoprótesis. El tipo 1A se produce por un fallo en la fijación a nivel craneal, es decir, por un fallo en la fijación a nivel del cuello del aneurisma. Otra vez hay un defecto, pero bueno, aquí se veía una endofuga a nivel craneal, que era un tipo 1A, 1A de arriba, ¿no? El tipo 1B se produce a nivel de la arteria ilíaca, también hay un problema. Y el tipo 1C aparece en el contexto de una... Esto está desconfigurado, no sé por qué. El tipo 1C aparece en el contexto de un stent monoiliaco. El stent monoiliaco, en lugar de tener las dos prolongaciones ilíacas, solo tiene una prolongación ilíaca. Y en la otra arteria ilíaca, en lugar de la prolongación, lo que se hace es tapar esta arteria ilíaca. Se tapa o con un dispositivo Amplatzer o tapón, o con coils. Y luego se hace un bypass femoro-femoral, con lo cual tiene irrigación el miembro que se ha tapado. Entonces la endofuga se produce por un defecto en el tapado que hemos hecho aquí y se produce la extravasación de contraste a este nivel. Las endofugas tipo 2 se produce por un flujo retrógrado a través o bien de las arterias lumbares o de la arteria mesentérica inferior. Como vemos en esta imagen, hay la extravasación de contraste y en el angioTAC vemos una arteria lumbar de muy buen calibre y la salida de contraste en relación con la arteria lumbar. A veces, aunque veamos en el angioTAC un endolic tipo 2, muchas veces no es un endolic tipo 2, sino que es más bien un outflow desde el saco aneurismático y se trata de otro tipo de endofuga. Pero esto solamente lo podemos ver en el estudio dinámico, mirando la dirección del flujo, si es que es anterógrado o retrógrado. De esto les voy a hablar un poco más adelante. Entonces, ahora vamos a ver una endofuga tipo 3. En este caso vemos la salida de contraste desde la arteria ilíaca, pero a través de la pared de la arteria ilíaca. En este caso lo que existía era una rotura de la endoprótesis. Las endofugas tipo 3 se producen o por rotura o fracturación de la endoprótesis o separación de sus componentes. Entonces vemos cómo sale el contraste a través de la pared en el caso de una fractura, ¿no? Estas son menos frecuentes actualmente. La tipo 4 se produce por un aumento en la porosidad del stent. Esto quiere decir que se extravasa la sangre a través de las paredes del stent. Esto sobre todo se produce en pacientes anticoagulados con una alteración en los tiempos de coagulación. El diagnóstico es de exclusión. Tenemos que descartar otro tipo de endofugas y cuando se descartan todas y continuamos viendo la pequeña endofuga, pues es una tipo 4. Y la tipo 5 finalmente es cuando no se ve el endolic en ningún tipo de estudio, pero continúa aumentando de tamaño el aneurisma. En este caso es una endofuga tipo 5, también por descarte. Por lo tanto, el seguimiento es fundamental en los pacientes que han sido intervenidos con una endoprótesis, sobre todo para identificar cambios en el tamaño del aneurisma, ya que aunque no veamos la endofuga, puede que haya una endofuga y la podemos detectar porque ha aumentado de tamaño el aneurisma. Además podemos detectar los endolics en el angioTAC y si es posible los podemos caracterizar. Pero si no los podemos caracterizar en el angioTAC, pues no pasa nada. Ya los caracterizaremos con una angiografía. Además es importante detectar cambios en el stent, sobre todo migración, fijarnos sobre todo a nivel craneal y a nivel caudal en las marcas, es que no ha habido un cambio.
ver si hay angulación o fractura del stem. Sobre todo en los aneurismas que han disminuido de tamaño. A veces se ve un aneurisma que ha disminuido de tamaño y decimos, ah, qué bien, va muy bien. Pero esta disminución de tamaño puede provocar angulación del stem. Y la angulación puede provocar, primero, migración craneal y caudal. Y segundo, esta angulación puede provocar una oclusión del stem. Por tanto, hay que fijarse también en la morfología del stem. Y la caracterización, bueno, la caracterización en caso de que no podamos caracterizar el tipo de endofuga con el angiotag, está indicada la angiografía con sustracción digital, ya que es el estudio estándar, porque nos permite valorar dinámicamente el flujo, nos permite ver si el flujo es anterógrado, retrógrado, y esto es fundamental. Por ejemplo, en esta imagen vemos una angiografía y vemos la dirección del flujo anterógrado. Si nosotros vemos una endofuga a este nivel con un flujo anterógrado, esto es una endofuga tipo 1A. Si nosotros vemos una endofuga tardía con un flujo de retrógrado, es decir, contrario a la dirección del flujo arterial normal, se trataría de una fuga tipo 2, en el caso de que podamos visualizar también la arteria lumbar. Entonces, la dirección del flujo es fundamental para la caracterización del tipo de endofuga. Por tanto, la geografía es el estudio estándar para esto. El tag, si bien nos permite identificar, es menos específico. Es más, según algunos estudios, el tag falla en la caracterización hasta en un 14% de casos. Y de este 14%, 11% terminan en un cambio en el tratamiento. Bueno, ¿y el tratamiento en qué consiste? Las endofugas tipo 1, que se produce por un defecto en el sellado a nivel craneal, caudal o a nivel del tapón, y las tipo 3, que son por cambios degenerativos en el stem, su tratamiento es quirúrgico endovascular. Se puede poner otra prolongación, se puede poner un stem, o también se puede realizar un remodelado con balón para que se pegue bien nuevamente la prótesis a la pared. Las tipo 2, la mayoría de autores recomiendan seguimiento, ya que se ha visto que hasta el 50% de endolix se trombosa espontáneamente la arteria, sea lumbar o sea mesentérica inferior. En el caso de que no se trombose espontáneamente y siga aumentando de tamaño el aneurisma, podemos embolizar la arteria, por ejemplo, la arteria lumbar o mesentérica inferior con coils o también con pegamento. Las centrifugas tipo 4, como les había dicho, es una alteración, un aumento de la porosidad en el contexto de un paciente anticoagulado, pues corrigiendo los tiempos de coagulación se suele corregir la endofuga. Y en la tipo 5, en la cual no se determina por qué aumenta de tamaño el aneurisma, está indicada la cirugía abierta. Bueno, pues y esto ha sido todo, hablándoles un poco de los aneurismas de aorta abdominal, un poco la bibliografía y nada.